El enigma de las criaturas que habitan la noche. Bienvenidos, queridos oyentes, a un viaje por los oscuros recovecos de lo desconocido. Me complace tenerlos aquí esta noche, donde las sombras se alargan y los sonidos inexplicables parecen más cercanos que nunca. Mi nombre es irrelevante, pues soy simplemente un mensajero, un conducto entre su mundo y las historias que habitan en la oscuridad. Esta noche les traigo el enigma de las criaturas que habitan la noche. Un relato que les pido escuchen con las luces tenues y el corazón preparado. No se trata solo de una historia de terror convencional. Lo que estoy a punto de contarles tiene raíces en antiguos testimonios, en susurros compartidos alrededor de fogatas por aquellos que se atrevieron a mirar demasiado tiempo al abismo. Prepárense para cuestionar lo que creen saber sobre la oscuridad, porque, amigos míos, la noche no está vacía como nos gustaría creer. ¿Comenzamos? Todo pueblo pequeño tiene sus secretos, pero Rávena los enterraba más profundo que la mayoría. Enclavado entre montañas antiguas, cuyas cumbres parecían rasgar el cielo como colmillos negros, el pueblo había existido durante siglos en un aislamiento casi perfecto. Era uno de esos lugares que el tiempo y la modernidad parecían haber olvidado, con casas de piedra gris y calles estrechas que se retorcían como arterias envejecidas. Clara Moreno nunca había pretendido quedarse allí más de una noche. Historiadora y antropóloga cultural, había llegado a Rávena siguiendo rumores de un manuscrito medieval que contenía relatos únicos sobre criaturas folclóricas. Su plan era simple: revisar el documento en los archivos locales, tomar notas y seguir su camino. Lo que no sabía es que en Rávena los planes rara vez sobreviven al anochecer. El primer día transcurrió sin incidentes. El archivero municipal, un hombre de edad indeterminada llamado Héctor, la recibió con una cortesía educada pero distante. Sus ojos, notó Clara, nunca se detenían completamente en ningún punto, como si estuviera constantemente vigilando algo en su visión periférica. El manuscrito que busca es mejor verlo solo con luz natural, le advirtió mientras le entregaba unos guantes de algodón. Nuestras instalaciones cierran puntualmente al atardecer, sin excepciones. Clara asintió distraídamente. Había encontrado extrañas estas limitaciones de horario, pero no inusuales para un pueblo pequeño con recursos limitados. Lo que sí le pareció notable fue la insistencia con que todos los locales mencionaban la puesta del sol, como si fuera una cuenta regresiva universal. La posada está a 2 calles, continuó Héctor. No se desvíe del camino principal después del ocaso. Las callejuelas de Rávena pueden ser confusas para los forasteros. El manuscrito resultó fascinante pero críptico. Escrito en un dialecto arcaico, contenía ilustraciones detalladas de seres que parecían hibridaciones imposibles. Humanoides con extremidades demasiado largas, criaturas con ojos en lugares donde no deberían estar, formas que parecían cambiar entre una página y otra. Lo que más llamó la atención de Clara fueron las repetidas menciones a los vigilantes del umbral y los que habitan entre. Tan absorta estaba en su investigación que apenas notó cómo la luz dorada del atardecer comenzaba a teñirse de rojo. Fue el repentino movimiento de Héctor, cerrando bruscamente las pesadas cortinas, lo que la sacó de su concentración. «Es hora», dijo simplemente. Su voz había perdido toda la cordialidad superficial de la mañana. «¿Podría quedarme solo media hora más? Estoy en medio de...» «No». La firmeza en su voz no admitía discusión. «El sol está a punto de ocultarse. Debe irse. Ahora». Mientras recogía apresuradamente sus notas, Clara captó un fragmento del manuscrito que no había tenido tiempo de traducir completamente. Y cuando los últimos rayos abandonan el cielo,
Ellos despiertan. No los mires directamente, pues conocer su verdadera forma es invitarlos a entrar. El camino a la posada fue inquietante. El pueblo entero parecía estar ejecutando una coreografía silenciosa de encierro. Puertas aseguradas con múltiples cerraduras. Ventanas bloqueadas con postigos de madera gruesa. Calles vaciándose como si un toque de queda invisible hubiera sido anunciado. La posada, el Cuervo Negro, era un edificio de piedra con vigas de madera oscura que crujían incluso sin viento. La posadera, una mujer llamada Inés con un rostro marcado por líneas profundas que hablaban de años difíciles, la recibió con un gesto apresurado. ¿Es usted la académica? La esperábamos antes. Su tono contenía una mezcla de reproche y genuina preocupación. Su habitación está arriba, la número 7. La cena se sirve en media hora. Y por favor... Lo sé, interrumpió Clara, cansada de las advertencias. No salir después del anochecer. Iba a decir, no mire por las ventanas durante la noche, corrigió Inés, bajando la voz. Sea cual sea el ruido que escuche, sean cuales sean las voces que la llamen, aquella noche, Clara descubrió que el verdadero silencio no existe. En la oscuridad de su habitación, iluminada únicamente por una lámpara de aceite que Inés insistió en dejarle, por si acaso, los sonidos de Rávena se transformaron. Primero fueron suspiros, tan leves que podrían confundirse con el viento colándose por alguna grieta invisible. Después, arañazos distantes que parecían acercarse y alejarse, como si algo probara cada pared, cada puerta del pueblo en busca de un punto débil. Y luego, las voces. «¡Clara!», susurró algo desde la calle. No era una voz humana, sino una aproximación perturbadora, como si algo hubiera aprendido a hablar imitando sonidos humanos sin entender completamente su mecánica. «Sabemos que estás despierta. Solo queremos mostrarte algo maravilloso». Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Era imposible que supieran su nombre. No lo había compartido con nadie, excepto con Héctor para el registro del archivo y con Inés para el registro de la posada. Contra todo instinto de supervivencia, Clara se acercó a la ventana. Recordaba perfectamente la advertencia de Inés, pero la curiosidad académica que la había traído a Rávena, en primer lugar, era demasiado fuerte. Se acercó de costado, intentando mirar oblicuamente a través de una pequeña rendija entre las gruesas cortinas. Lo que vio desafió toda lógica. Las calles del pueblo estaban llenas de figuras que se movían de formas imposibles, como si tuvieran articulaciones adicionales. Algunas caminaban por las paredes como si la gravedad fuera una sugerencia opcional. Otras parecían desdoblarse y fusionarse entre sí. Y todas, sin excepción, miraban hacia arriba, hacia las ventanas de las casas, como depredadores pacientes. Una figura en particular se detuvo justo debajo de su ventana. Era aproximadamente humanoide, pero demasiado alta, con brazos que llegaban casi al suelo. Su cabeza se inclinó en un ángulo imposible, girando casi 180 grados, y aunque Clara no podía distinguir un rostro en la oscuridad, supo instintivamente que la estaba mirando directamente a ella. «¿Ves? Ya nos has invitado», dijo la voz, ahora perfectamente audible a través del cristal cerrado. «Ahora podemos visitarte». Clara retrocedió horrorizada, tropezando con una mesita de noche. La lámpara de aceite se tambaleó peligrosamente, pero no llegó a caer. Por una fracción de segundo, la habitación quedó en completa oscuridad. Y en ese instante, Clara habría jurado que vio una silueta alta en la esquina de su habitación. Una figura que definitivamente no había estado allí antes. Cuando la luz se estabilizó, la esquina estaba vacía. Pero el daño estaba hecho. Había mirado, y ellos lo sabían.
El resto de la noche lo pasó sentada en la cama, con la espalda contra la pared, sosteniendo la lámpara como un talismán protector. Los sonidos continuaron. Pasos arrastrados por el pasillo que se detenían exactamente frente a su puerta. Respiraciones pesadas que parecían provenir del armario vacío. Susurros en un idioma que sonaba como agua hirviendo y cristales rompiéndose. Cuando los primeros rayos del sol se filtraron por los bordes de la cortina, los sonidos cesaron tan abruptamente como habían comenzado. Clara, agotada pero determinada, bajó a desayunar con una nueva resolución. Necesitaba respuestas. La sala común de la posada estaba casi vacía, excepto por un anciano que bebía té en silencio. No parecía sorprendido por su apariencia desaliñada, como si fuera el resultado esperado de una noche en Rávena. Primera noche, siempre es la peor, comentó sin levantar la vista de su taza. Me llamo Ernesto. Soy el médico del pueblo, aunque estos días me ocupo más de las mentes que de los cuerpos. ¿Qué son? Drenia preguntó Clara sin preámbulos, sentándose frente a él. El anciano la estudió por un momento antes de responder. Nadie lo sabe con certeza. Han estado aquí desde antes que el pueblo mismo. Los antiguos pobladores los llamaban los que vigilan entre los espacios. Nuestros abuelos los llamaban simplemente los nocturnos. Nosotros evitamos nombrarlos del todo. ¿Son fantasmas? ¿Demonios? Ernesto sonrió con tristeza. Las etiquetas modernas no les hacen justicia. Digamos que son entidades que existen en los márgenes de nuestra realidad. Durante el día, duermen en lo que podríamos llamar bolsillos dimensionales. Espacios que coexisten con nuestro mundo, pero que no podemos percibir normalmente. En la noche, entran en nuestro plano, completó Clara, recordando fragmentos del manuscrito. Precisamente, y están hambrientos de conexión. Su forma de alimentarse es a través de la observación mutua. Cuando los miras estableces un vínculo, y ese vínculo les permite que eventualmente llegar a ti. Un escalofrío recorrió la espalda de Clara. Anoche creo que vi uno en mi habitación, por un segundo. Ernesto asintió gravemente. El primer contacto visual es como una grieta en una presa. Al principio solo se filtra una gota, pero con el tiempo... ¿Qué pasa con los habitantes del pueblo? ¿Cómo pueden vivir así? Adaptación y rituales, respondió Inés, que se había acercado silenciosamente con una tetera. Tenemos reglas estrictas: no mirar directamente a la oscuridad, mantener siempre una fuente de luz, recitar las palabras de protección antes de dormir. La mayoría sobrevivimos. Los que no... Dejó la frase sin terminar, pero el mensaje era claro. Deberías irte hoy, sugirió Ernesto. Mientras el vínculo es débil... Clara sabía que tenía razón, pero su curiosidad académica era demasiado fuerte. Necesito un día más con el manuscrito. Hay conexiones históricas que podrían explicar fenómenos similares reportados en otras regiones. Los locales intercambiaron miradas, un diálogo silencioso que Clara no pudo interpretar. Una noche más, concedió finalmente Inés, pero esta vez sigue todas nuestras precauciones. Ese día, Clara trabajó frenéticamente en el archivo. El manuscrito era más revelador de lo que había pensado inicialmente. Contenía no solo descripciones de las criaturas, sino también métodos para mantenerlas a raya. Uno de los pasajes más interesantes mencionaba algo llamado la inversión del observador, un ritual que supuestamente podía cerrar temporalmente la conexión establecida con las criaturas. A medida que el sol comenzaba su descenso, Héctor se acercó con un pequeño frasco que contenía un aceite aromático. Para su lámpara, esta noche, explicó, contengo esencias que ellos encuentran desorientadoras.
No los detiene, pero confunde su percepción, como caminar en niebla. Clara agradeció el gesto y guardó cuidadosamente el frasco en su bolso. Justo cuando estaba por marcharse, una última ilustración del manuscrito captó su atención. Mostraba a una persona de pie en el centro de un círculo de símbolos, sosteniendo lo que parecía un espejo frente a una de las criaturas. El texto adjunto estaba parcialmente borrado, pero Clara logró descifrar una frase crucial. El observador invertido rompe la cadena. Lo que ellos ven no pueden poseer. Esa tarde, antes de que el sol se pusiera completamente, Clara hizo algo imprudente. Visitó la única tienda de antigüedades del pueblo y compró un pequeño espejo de mano con marco de plata. El dueño, un hombre de ojos nublados que nunca parpadeaba, pareció entender inmediatamente su propósito. «Un espejo contra los que acechan», murmuró mientras envolvía el objeto en un paño negro. «Valiente o insensata. El tiempo dirá cuál». De regreso en su habitación, Clara preparó todo meticulosamente. Llenó la lámpara con el aceite especial. Trazó en el suelo un círculo imperfecto con sal que había tomado prestada de la cocina de la posada y colocó el espejo sobre la mesita de noche, orientado hacia la ventana. Sabía que estaba jugando con fuego, pero la posibilidad de documentar y quizás incluso comunicarse con una forma de vida desconocida era demasiado tentadora para una académica como ella. El anochecer llegó con una rapidez sobrenatural, como si la noche en Rávena fuera más ansiosa que en cualquier otro lugar. Los sonidos comenzaron como la noche anterior, arañazos, suspiros, pasos, pero esta vez Clara estaba preparada, o eso creía. «Has aprendido sobre nosotros», dijo una voz desde fuera de su ventana. Sonaba casi impresionada. «Pero el conocimiento sin comprensión es peligroso, Clara Moreno». El uso de su nombre completo la sorprendió. No recordaba haber compartido su apellido con nadie en el pueblo. «Lo sabemos todo sobre ti ahora», continuó la voz, como respondiendo a su pensamiento no expresado. «Una vez que nos miras, nos das una ventana a tu mente. Tus recuerdos son fascinantes. Tu soledad, exquisita». Un golpe seco en la ventana la hizo saltar. Algo estaba golpeando el cristal rítmicamente, como pidiendo permiso para entrar. «Déjanos mostrarte lo que hay más allá del velo, Clara. Déjanos mostrarte los espacios entre espacios donde habitamos. Un mundo de conocimiento infinito para una mente curiosa como la tuya». La oferta era tentadora, formulada específicamente para explotar su debilidad académica. Por un momento, Clara casi cedió al impulso de abrir la ventana. En lugar de eso, tomó el espejo y, respirando profundamente, se acercó a la ventana. Con un movimiento rápido, apartó ligeramente la cortina, lo suficiente para sostener el espejo frente al cristal sin mirar directamente hacia afuera. Lo que sucedió a continuación desafió toda explicación racional. Un chillido agudo, como el de metal contra metal, reverberó por toda la habitación. El espejo en su mano se volvió insoportablemente frío, tanto que Clara temió que su piel se congelara en contacto con él, y a través del reflejo captó un destello de lo que esperaba afuera, una figura imposiblemente alta y delgada, con miembros que se doblaban en ángulos antinaturales y una cabeza que parecía estar compuesta por fragmentos geométricos en constante movimiento, como un caleidoscopio viviente. La criatura retrocedió como si hubiera sido golpeada. El espejo en la mano de Clara desarrolló una fina grieta que se extendió desde el centro hasta el borde. «Ingenioso», admitió la voz, ahora sonando distante y distorsionada. «Pero los espejos solo nos retrasan, no nos detienen, y ahora has usado tu única defensa». Clara cerró la cortina y retrocedió hasta el centro de su círculo improvisado de sal. El espejo en su mano continuaba enfriándose,
la grieta expandiéndose lentamente como hielo, rompiéndose en un lago congelado. Tenía razón. Su defensa era temporal. Lo que siguió fue una noche de asedio psicológico. Las voces cambiaron de táctica, alternando entre amenazas veladas y promesas seductoras. A veces sonaban como sus colegas de la universidad, otras como familiares fallecidos. En los momentos más perturbadores, la voz imitaba perfectamente la suya propia, creando la ilusión de que hablaba consigo misma desde diferentes puntos de la habitación. «Clara», susurró su propia voz desde el armario. «Estoy atrapada aquí dentro. Por favor, ayúdame a salir». La lámpara comenzó a parpadear preocupantemente a medida que el aceite se consumía. Clara sabía que no duraría toda la noche. El espejo en su mano estaba ahora tan agrietado que apenas se distinguía su reflejo, deformado como si estuviera mirando a través de agua turbulenta. En un momento de desesperación, recordó otro fragmento del manuscrito. En la más profunda oscuridad, el sonido se convierte en luz. No había entendido su significado entonces, pero ahora, enfrentada a la perspectiva inminente de quedarse sin luz, una idea tomó forma. Comenzó a hablar. Al principio, recitando pasajes académicos que conocía de memoria, luego cantando canciones de su infancia, finalmente contando en voz alta historias inventadas sobre mundos donde criaturas como las que habitan la noche no existían. Habló hasta que su garganta dolió, hasta que su voz se convirtió en un susurro ronco, pero nunca se detuvo. Y funcionó. Las voces externas parecían confundidas por su constante monólogo, como si el acto de producir su propia narrativa interfiriera con la capacidad de las criaturas para infiltrarse en su mente. Cuando la lámpara finalmente se apagó, Clara continuó hablando en la oscuridad absoluta. Se concentró en recordar la sensación del sol en su piel, la luz reflejada en el agua, el brillo de las estrellas en una noche clara, lejos de la contaminación lumínica. Visualizó la luz en todas sus formas mientras su voz creaba un escudo de sonido a su alrededor. Lo que las criaturas no esperaban era que Clara entendiera la verdadera naturaleza del ritual de la inversión del observador. No se trataba simplemente de reflejar su imagen, sino de convertirse ella misma en la observadora activa, en lugar de la observada pasiva. Al narrar constantemente, estaba definiendo la realidad a su alrededor, no permitiendo que ellos la definieran a ella. Las horas pasaron con una lentitud glacial, pero eventualmente los primeros rayos del amanecer comenzaron a filtrarse por las rendijas de la cortina. Los sonidos cesaron gradualmente. Clara, agotada física y mentalmente, se desplomó en la cama aún sosteniendo el espejo destrozado. Cuando despertó horas más tarde, Inés estaba en su habitación, mirándola con una mezcla de sorpresa y respeto. «Estás viva y pareces completa». Clara se incorporó lentamente, cada músculo protestando por la tensión de la noche anterior. ¿Qué significa completa? Los que sobreviven a su atención prolongada suelen perder partes de sí mismos, no partes físicas, sino mentales, recuerdos, habilidades, a veces incluso la capacidad de experimentar ciertas emociones. Clara hizo un rápido inventario mental. Se sentía exhausta, pero intacta. «Hablé toda la noche», explicó. El manuscrito mencionaba algo sobre el sonido convirtiéndose en luz. Inés asintió lentamente. La tradición oral. Algunos de los ancianos todavía la practican. Dicen que narrar tu propia historia impide que ellos la reescriban. Hizo una pausa significativa. «Debes irte hoy. Han notado tu resistencia. Esta noche vendrán con más determinación». Clara no necesitaba más persuasión. Recogió sus pertenencias rápidamente, incluyendo sus notas y el espejo destrozado.
Antes de partir, visitó brevemente a Ernesto para agradecerle sus consejos. El anciano la recibió con una mirada evaluativa. «Has cambiado», comentó. «Tienen ahora un vínculo contigo que trasciende este lugar. Lo llevarás a donde vayas». «¿Qué significa eso?» «Component placement», preguntó Clara, un nudo formándose en su estómago. «Significa que eventualmente volverás a encontrarlos. No aquí, quizás, sino en los márgenes de tu propia realidad. En el rabillo del ojo durante el crepúsculo, en las sombras que parecen moverse por sí solas, en los sueños que no reconoces como tuyos. ¿Hay alguna forma de romper el vínculo permanentemente?» Ernesto sonrió tristemente. «Solo una, y no es algo que recomendaría. Los vínculos son bidireccionales, Clara. Así como pueden acceder a fragmentos de tu mente, tú puedes acceder a fragmentos de la suya. Con el tiempo, comenzarás a entender cosas que ningún humano debería entender, y ese conocimiento tiene un precio». Mientras se alejaba de Rávena en el autobús local, Clara miró por última vez al pueblo. Desde la distancia, parecía perfectamente normal bajo la luz del mediodía. Nadie sospecharía que al anochecer se convertía en un campo de batalla entre dos realidades. En las semanas siguientes, intentó convencerse de que todo había sido una alucinación causada por el estrés y el aislamiento. Volvió a su vida académica, pero algo había cambiado fundamentalmente. Sus investigaciones tomaron un giro obsesivo hacia los fenómenos interdimensionales y las percepciones alteradas de la realidad. Y tal como Ernesto había predicho, comenzó a notar cosas. Un movimiento en la periferia de su visión cuando estaba sola en su oficina tarde en la noche. Sombras que parecían doblarse en ángulos imposibles cuando las luces se atenuaban. Voces distantes que susurraban su nombre justo cuando estaba a punto de quedarse dormida. Más perturbadora aún era su creciente capacidad para entender conceptos que antes le resultaban incomprensibles. Sus artículos académicos comenzaron a incluir insights que sorprendían incluso a los expertos en el campo. Teorías sobre la naturaleza maleable del espacio-tiempo y la posibilidad de conciencias no antropocéntricas que existían en dimensiones adyacentes a la nuestra. Sus colegas lo atribuían a un salto creativo. Solo Clara sabía que no eran ideas propias, sino filtraciones de lo que habitaba entre. Una noche, 6 meses después de su visita a Rávena, mientras trabajaba sola en su apartamento, la bombilla de su lámpara de escritorio parpadeó. 1, 2, 3 veces. Luego se estabilizó, pero la calidad de la luz había cambiado sutilmente, como si estuviera siendo filtrada a través de un medio ligeramente diferente. «Te encontramos», dijo una voz familiar desde todas partes, y ninguna a la vez. «Como prometimos que haríamos». Clara no sintió miedo, solo una resignación mezclada con una curiosidad académica que nunca la había abandonado. Se giró lentamente en su silla para enfrentar la esquina más oscura de su habitación, donde una silueta imposiblemente alta comenzaba a solidificarse. «Lo sé», respondió calmadamente mientras alcanzaba su grabadora de voz. Si iba a enfrentarse a lo desconocido, al menos documentaría el encuentro para la posteridad. «He estado esperándolos». Y así, el círculo se completó. La observadora se convirtió en lo observado, y las criaturas que habitan la noche encontraron un nuevo puente entre su mundo y el nuestro. En cuanto a lo que sucedió después con Clara Moreno, bueno, esa es otra historia, una que quizás les cuente en otra ocasión. Por ahora, les aconsejo que verifiquen que sus luces funcionen correctamente, que sus cortinas estén completamente cerradas y, sobre todo, que recuerden esta advertencia. Si alguna vez sienten que algo los observa desde las sombras, no miren directamente, porque en el enigma eterno entre la luz y la oscuridad,
Entre lo conocido y lo incognoscible, una cosa es cierta. La curiosidad puede ser tanto una bendición como una maldición. Y recuerden, queridos oyentes, no todas las criaturas que habitan la noche quieren ser descubiertas. Buenas noches, si es que pueden dormir